electrónica, ya. Hago este video en base a este comentario, gracias. Bueno, este video va como temario sobre electrónica, si quieres aprender pero no sabes por dónde empezar. Cabe decir que no te explicaré cada tema ya que son muchos y, como tal, estoy trabajando en videos para cada uno. Aún pasa un poco lento, pero en internet hay infinito material también. Y como tal, en la descripción dejaré material que he ido encontrando y quizá os sirva. Bueno, comencemos con el video. Lo primero es lo primero. Como recomendación fundamental hablaré de 3 pilares que en mi opinión se debe aprender lo antes posible. Lo primero, inglés. Sea lo que sea, para investigar, para buscar documentación o simplemente navegar por internet, el aprender inglés es una herramienta sumamente poderosa para la actualidad, y no solamente de este campo. Lo menciono ya que si tienes un componente y no tienes idea de qué hace, toca buscar por su código, y en la mayoría de casos la documentación siempre está en inglés. Número 2. Matemáticas. Y espera, no te asustes, que no hablo de cosas tan complejas. Aún. Si quieres resolver circuitos o simplemente manejar valores adecuados en corriente, o lo que sea, necesitarás saber manejar fórmulas básicas, como estas. Además de ser muy crucial conocer los múltiplos y submúltiplos. Digamos que tienes un circuito de resistencias, donde debes sumar 2 valores, una está en ohms, pero la otra está en mega ohms. Si quieres sumarlos sin errores, debes asegurarte que ambos componentes estén en la misma medida. Así que debes o convertir los mega ohms a ohms, o simplemente convertir el de ohms a mega ohms, y así recién sumarlos. Luego, dependiendo de qué materia estés cursando o a dónde te estés metiendo, verás temas con matemática más complejas, como pueden ser las derivadas, integrales y Laplace. Pero si recién empiezas, tranquilo, aún no aparecerán. Y tercero, antes de manejar circuitos de cualquier tipo, siempre toma precauciones y aprende sobre cómo estar seguro. La electricidad en grandes valores no es un juego. Maneras simples de protección son el uso de guantes aislantes y una buena conexión a tierra. Y en caso de manejar voltajes o corrientes altas, siempre se usan bototos de seguridad y otras herramientas. Siempre infórmate de seguridad antes de manejar circuitos. Bueno, empecemos con los temas que deberías de investigar. Primero es lo primero. ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se transporta? Sobre materiales aislantes y conductores. Tipos de corriente. Por básico que suene, si quieres manejar algo, tienes que aprender qué es ese algo. Sección número 2. Electrónica y corriente continua. Magnitudes eléctricas. ¿Qué es el voltaje, la corriente, resistencia? Bueno, aquí van estos temas. Componentes básicos y para qué sirven. ¿Cómo funciona la resistencia? ¿Para qué sirve un condensador? Te invito a buscar los componentes más usados de la electrónica y cómo estos aprovechan la electricidad. Código de colores de resistencias. Cómo buscar datasheets de componentes y así saber para qué sirven. Ley de Ohm. Cómo calcular voltaje, resistencia y corriente, además de la potencia. Resolución de ejercicio de circuitos. Para interiorizar la relación entre componentes, te invito a realizar ejercicios para sacar el voltaje de componentes, la resistencia total y la corriente del circuito. ¿Cómo funcionan los transformadores y su uso cotidiano? Esto para saber cómo transformamos corriente alterna en continua. Y el uso de herramientas como cautín, estaño y pasta para soldar, como el multímetro. Sección número 3. Electricidad y corriente alterna. Protección adecuada al manejar la corriente alterna. ¿Cómo usar la protección a tierra de manera adecuada? ¿Qué diámetro de cable utilizar dependiendo de qué corriente o voltaje manipularemos? 110 o 220 volts, por ejemplo, para evitar sobrecalentamientos. ¿Qué es sobrecarga y cortocircuito? ¿Y cómo protegernos? Dispositivos de protección para el hogar o para circuitos de corriente alterna, disyuntores y relés. Instrumentación. Pueden ser sensores y luces piloto, como un ejemplo. Componentes para corriente alterna, como son el triac. ¿Cómo funciona un motor de corriente alterna? ¿Cómo se conectan motores de bajo HP? Sobre la conexión triángulo estrella, ¿qué es el campo magnético y cómo se aprovechan componentes electrónicos y motores alternos? Y sección número 4. Controladores. ¿A qué nos referimos con controladores? Pues si quieres crear algo, debes tener en cuenta esto. Podemos simplificar cualquier sistema, robot, placa electrónica o lo que queramos en estos 3 pasos. Entrada, controlador y salida. La parte de entradas o sensores
Aquí entran todos aquellos dispositivos encargados de detectar una señal, como pueden ser botones, pulsadores, sensores, el teclado de tu computador, etc. Al recibir estas señales, las envían al controlador, donde aquí, dependiendo de lo que llegue, enviará una señal a la salida o actuador. Un ejemplo, presionas el clic derecho de tu mouse. Esta señal le llegará al computador. Digamos que este será el controlador, de manera muy simplificada, claro. Y este le dirá a la pantalla que muestre como respuesta las opciones a que estamos acostumbrados. Y como dijimos recién, la salida del actuador será la respuesta del controlador a nuestra señal de entrada. Ya con esto claro te presento estos temas. Diferencia entre una señal digital y una analógica. Sistemas numéricos y principalmente cómo funciona el código binario, que en resumidas cuentas es la representación de la presencia de corriente y la ausencia de este, ya que no tenemos otra forma de hablar con las máquinas, y en base a este concepto hemos creado la base de la complejidad y todo computador. Con puertas lógicas, cómo a través de estas van cambiando los valores, los ceros y unos. Álgebra booleana y mapas de Carnot. Vale, que si has llegado hasta acá, puede que lo que he dicho es demasiada materia, y pues, es verdad. Pero acá llegamos a lo divertido. Controladores para electrónica. Tus proyectos y lo que se te dé la gana. Transistores y circuitos integrados. La importancia de estos componentes y cómo con ellos se pueden crear cosas mucho más complejas que en electrónica. En base a esto puedes crear sistemas complejos o pequeños proyectos automatizados. El detalle es que se requiere de mucha documentación, por lo que te recomiendo aprender cómo funcionan y experimentar con los más usados. Pero si quieres construir algo complejo o un proyecto, te presento el santo grial de los estudiantes. Arduino. Esta placa es un controlador accesible y con una gran documentación y cantidad de proyectos, así como una extensa cantidad de videos e información. Con esta placa puedes conectar entradas como pulsadores, sensores, lo que quieras. Crear una programación para saber qué hacer cuando te llegue la señal y conectarla a una salida. Por ejemplo un LED, de modo que cuando presiones el botón se prenda el LED. Puedes ir desde cosas muy simples como esa a mucho más complejas. Y si lo ves un poco caro, en AliExpress he comprado uno o dos como a $4 más o menos. Pero si no puedes acceder a uno, tranquilo. Hay páginas como Tinkercad que de manera gratuita te permiten acceder a un simulador donde puedes crear circuitos con Arduino y varios componentes. Bastante recomendado si quieres practicar y tienes poco presupuesto. Y acá estaría todo. Muchas gracias por escuchar esta Biblia. Espero poder traer todo el contenido dictado en este video a medida que pase el tiempo, así que gracias.